es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia y llegó el momento de la clase magistral con un tema que es nuevo y apasionante, es la neurociencia y el derecho. Está para eso con nosotros la psicóloga e investigadora del CONICET, María Luz González Gadea, que además es profesora de Neurociencia y Derecho en la Universidad Torcuato Di Tella. Así que la vamos a recibir con un fuerte aplauso. ¡Fuerte aplauso! ¿Estás por ahí? Gracias. ¿Cómo estás, Luz? ¿Cómo estás, Un gusto Andrés? tenerte acá. Muchas gracias por invitarme. Gracias por Un invitarme. lujo. Bueno, nos acomodamos. Nos acomodamos, ya te voy preguntando, te voy haciendo la primera pregunta, Luz. Dale. ¿Qué es esto de la neurociencia y el derecho? ¿De qué se trata? Está muy de moda, escuché hablar varias veces. La idea es, como ustedes saben, y acá lo muestran en el programa, las neurociencias se están metiendo en todas las áreas, en educación, en el marketing, y bueno, el derecho no podía quedar exento a eso. Y la idea es un poco vincular todas las investigaciones que tienen relacionadas a las neurociencias, que tienen que ver con la toma de decisiones, que tienen que ver con cómo poder revelar estados mentales, poder descifrar cómo las personas se comportan o poder entender cómo las personas se comportan, cómo se comportan, y bueno, y conocer los aportes que tiene la neurociencia para enseñarnos respecto a eso. Pero bueno, para introducirlos les voy a contar algunos casos que pueden ilustrar un poquito esta nueva área. Hay un caso bastante famoso, les voy a contar dos casos famosos de Estados Unidos. El primer caso, un delincuente llamado Grady Nelson, que apuñaló de 61 puñaladas a su mujer. También apuñaló y violó a la hija de la mujer. Bueno, se le dio para una pena, digamos, una pena de muerte, se lo sentenció a pena de muerte y se realizó un EEG, que es un electroencefalograma, una técnica de neurociencias, y con estas pruebas se decidió abolir la pena, digamos, no darle pena de muerte y mitigar hacia una cadena perpetua. Ese fue uno de los primeros casos, o de los casos más famosos. ¿Pero por qué? ¿Qué vieron en el electroencefalograma? Vieron que en el EEG vieron que tenía como, digamos, una actividad cerebral similar a las personas con la epilepsia. Él había tenido traumatismos de cráneo, también tenía alguna historia de adicción a la cocaína, y bueno, y digamos, la evidencia de neurociencias ayudó a que los jueces, utilizaran, digamos, esta dificultad o esta, digamos, este problema, digamos, que detectaron a través del EEG para mitigar la pena, ¿sí? Porque exactamente, digamos, la activación anormal que se vio en los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales del cerebro están asociados con las personas que tienen, por ejemplo, digamos, algún funcionamiento normal en los lóbulos prefrontales o frontales, que pueden estar asociados con alguna enfermedad como demencia o por algún traumatismo. Lo que se observa es que tienen dificultades en el control de impulsos. Me acuerdo del caso emblemático, el de Phineas Gage. Exactamente. Que cambió con un accidente su comportamiento por completo. Exactamente. O sea, acá, si entendí bien, lo que pasó es que se consideró que como él tenía la corteza prefrontal deteriorada, era incapaz de contener su impulso. Exacto, y que no era algo, digamos... No era dueño de sus actos. No era dueño de sus actos, exacto. Se mete con el libre albedrío. Se mete con el libre albedrío y se mete también, ¿no? Lo que se mete es decir, bueno, no son las personas las culpables, son los cerebros los culpables, ¿no? Parece como, bueno, no es que yo decidí hacer lo que quería, sino que, digamos, estoy de alguna manera determinado por un funcionamiento cerebral y eso me lleva a comportarme como me comporto. ¿Y esto en qué año fue, más o menos? Esta sentencia fue en el 2010. El otro caso es un caso de un psicópata, ¿sí? Que también, digamos, estaba acusado por 2 cadenas perpetuas por violación y muerte de niños, y bueno, que habían sucedido esto fue en el 2010 también, que habían sucedido en 1980 más o menos. Bueno, entonces, casi, digamos, 30 años después, más de 25 años después, se lo quiere acusar por, digamos, se le quiere dar pena de muerte por otro caso de violación, ¿sí? Y ahí se hace un estudio muy famoso de un investigador muy famoso que viene estudiando, digamos, los psicópatas hace mucho tiempo y decidió sacarlo de la cárcel. Fue como un caso muy famoso porque por primera vez en 20 años, que digamos que se llama Brian Dagan, salía de la cárcel, le hicieron un fMRI, le hicieron un montón de pruebas. Un fMRI es una técnica, es una técnica de neurociencias que se utiliza el resonador magnético funcional.
Y se intentó usar nuevamente... Que son esos cerebros que parecen iluminados pero que no están, que muestran con colores cómo es la actividad de cada zona del cerebro, ¿no? Exactamente, exactamente. Hizo distintas tareas, también hizo distintas evaluaciones y bueno, y se determinó, lo que se trató de usar es esta evidencia para justamente decir de que esta persona tenía un trastorno que se llama, digamos, era un psicópata y que también debía, digamos, reducirse o mitigarse la pena y tratar, digamos, y no darse la pena de muerte. Bueno, el caso fue muy famoso porque el neurocientífico estuvo como 3 horas dando argumentos. El jurado no se puso de acuerdo, estuvo como 2 días y finalmente decidieron no tomar la evidencia de las neurociencias, que no les parecía suficiente. Pero es como todo un tema, ¿no? Para debatir, decir, bueno... ¿Se lo ejecutó entonces? Se lo ejecutó, sí, se lo ejecutó. Pero, digamos, lo que viene a poner estos casos como ejemplo es decir, bueno, vamos entonces a utilizar evidencia de neurociencias, vamos a confiar... Sí, más en la evidencia de neurociencias que en los típicos informes o peritos psiquiátricos o psicológicos, ¿sí? Para, digamos, para usarlo a favor o, bueno, usarlo como medidas de prueba. Porque siempre la esperanza es decir, bueno, las técnicas de neuroimagen van a ser medidas más objetivas, ¿sí? ¿Por qué está esta idea de que una técnica que ver como la foto del cerebro tiene más validez que lo que puede hacer un perito psiquiátrico? Más objetivo, digamos, pues como más objetivo, ¿no? Uno confía en la estadística, confía en la, digamos, en la tecnología, que en la opinión subjetiva y una evaluación, digamos, que puede ser susceptible de sesgos y de opiniones y de claro. otro Cuando se tipo de determina que información. una persona no podía controlar el impulso, puede ser a través de una evidencia neurocientífica o puede ser un psiquiatra, un psicólogo que hace una entrevista y determina lo mismo, digamos. Exacto. Esa es la idea. La idea de las neurociencias de derecho es generar investigaciones que directamente vinculen los dos campos. Por ejemplo, les voy a contar otra investigación. Esto se hizo en cárceles con personas para tratar de ver si podíamos tener una medida más objetiva para predecir si una persona iba a reincidir, iba a volver a cometer un delito. ¿Sí? Entonces se utilizó de nuevo el fMRI, ¿sí? La resonancia magnética funcional, se los evaluó con una tarea de control inhibitorio y se observó una activación en un área particular del cerebro que se llama corteza cingulada anterior. ¿Sí? Luego se siguió a estas personas por 4 años, luego que salieron de la cárcel, y se observó que las personas que tenían mayor actividad en la corteza cingulada anterior eran las que tenían más probabilidades de reincidir que las personas que tenían menor probabilidad de reincidir. Una fuerte correlación entre la actividad de esta zona y la probabilidad de reincidir. Exacto. Entonces, ¿Y esa correlación era mayor de la que puede determinar un psicólogo o un psiquiatra con algún tipo de entrevista? Claro, ese es el tema, digamos. El área todavía es nueva y todavía eso se llama como la validez incremental, ¿sí? Que todavía no se ha comprobado. La validez incremental de una prueba es que tiene que probar que además es mejor que otras pruebas. Y eso es lo que aún no está del todo probado, ¿sí? Porque, por ejemplo, esta técnica funcionó para delitos que no eran homicidios, para delincuentes que habían cometido delitos que no eran homicidios. Entonces todavía no está probado que es mejor, ¿sí? Pero la promesa o lo que se intentaría es decir, bueno, vamos a tener una medida objetiva superior y que puede usarse como marcador, ¿sí? De alguna manera para poder predecir eso, reincidencia, y también para poder establecer, otra de las promesas es para poder establecer, por ejemplo, qué personas son más susceptibles de un tipo de rehabilitación o un tipo de tratamiento que otras. Qué personas, digamos, van a ser susceptibles y va a funcionar mejor un tratamiento con psicofármacos, un tratamiento con psicoterapia, bueno, y utilizar estas técnicas para medir eso, ¿sí? Y otra de las áreas que les cuento tiene que ver con un tema también bastante controversial, que es la toma de decisiones y sobre todo la toma de decisiones en jueces. Ajá. Ustedes saben que los jueces, digamos, una de las características de los jueces es la imparcialidad y las decisiones, digamos, que sean lo más, digamos, objetivas posibles. Sí. Bueno, pero como sabemos, los seres humanos, eso es muy difícil. Por más de que ellos están entrenados a hacerlo, también son susceptibles de los sesgos. Y hay dos publicaciones, 2 papers que muestran sesgos que tienen que ver con cosas muy básicas, que tienen que ver con qué tanto hambre tenemos, cómo nos alimentamos, y el otro, que si estamos privados de sueños o no. Ustedes van a observar en una figura, lo que se observa, en la figura que están viendo en este momento, se observa los puntos que ven como circulitos son los momentos en que los jueces
se iban a comer algo, ¿sí? A tomar un café, a almorzar, etcétera, ¿sí? Y lo que está en el eje vertical es las condenas, la probabilidad de dar un veredicto favorable para la libertad condicional, ¿sí? Ok. Como ustedes ven, hay un 65% de probabilidades de que la decisión sea favorable cuando recién vienen de comer. Después de comer, claro, Después de están más comer. contentos, Y eso decae están al más 0% en un momento en que se aleja cuando se están por ir a comer. Sí, un comentario nomás, no caer en reduccionismos tampoco, ¿no? O sea, es un aporte más desde todos los demás aportes, ¿no? No es que esto Por va a supuesto. venir a reemplazar otras cosas. De ninguna manera puede reemplazar y de ninguna manera, esto que comentábamos al principio, no es la idea de poner cerebros en el banquillo Claro, de los acusados, exacto. sino lo que está en el banquillo de los acusados sigue siendo la persona con, digamos, toda su complejidad. Bueno, Qué Lu, bueno, sí, mil qué gracias. importante la aclaración, ¿eh? Sí, muy Sí. importante. Y te vamos a nombrar Sí, una miembro integrante más, sí. honoraria de la Liga de la Ciencia y te regalamos una remera. Gracias por venir. ¡Qué lujo! humilde Gracias. ¡Ay, qué espectacular! Gracias. por venir y esperamos que vuelvas pronto, Luz. La Gracias, verdad Que nos es un sigas lujo tenerte. contando de tus investigaciones. Bueno, muchas Genial. gracias. Nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.